aprovechando el tiempo antes de iniciar, ¿alguien ha tenido algún problema en la plataforma? ¿Han podido poner las lecturas, digamos, y ver las demás situaciones? ¿O alguien ha tenido alguna dificultad? ¿Todo No, bien? todo bien. Súper. Varios de acá supongo que ya no es su primer curso, sino que han tomado otros y ya se van acostumbrando a este sistema. Primero, hermana Jacqueline, Primera vez y me ha costado, sobre todo el internet. A veces acá yo vivo fuera de la ciudad, pero mi esposo como está tomando otro curso, me ha ayudado harto. Así que por lo menos ahí estamos saliendo adelante, con la ayuda del Señor. Así que qué gracias. bueno. Bien, entonces, ¿y su ¿Me marido que escuchó bien? le pueda llevar? Sí, sí, súper bien. ¿Usted me Ah, alcanza a ya, escuchar? qué bueno. Ya. Súper. Sí, perfecto. Ya, me alegro entonces que por lo menos han ido bien en lo que es la plataforma. Recién estaba pensando que igualmente es bueno sacar partido a la tecnología. Yo creo que si hubiera estado presencial, ya hubiera faltado un par de veces por algunas dolencias. Hoy día, si me ven un poco raro en los ojos, estoy resfriado y recién me empezaron los síntomas más fuertes, justo ahora al empezar. Así que si me ahogo de repente cuando hablo, no se asusten, un resfrío nomás. A veces pasa. Fui a Santiago y Santiago me dio frío. Soy del sur, pero en Santiago me dio frío, así que puede echarle la culpa a la capital de mi resfrío alérgico, quizás puede ser. Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo a lo que es esta clase de nuestra semana 11. Pasa rápido el tiempo, ya nos va quedando poquita asignatura que estar revisando. Hoy vamos a profundizar en algunas cosas que en clases anteriores ya hemos estado viendo relacionado con el discipulado y también con la ética cristiana, que en este curso hemos llamado más que ética cristiana, ética del reino, para darle eh, un nombre, digamos, más centrado en el discurso del Señor en relación a que el reino se ha acercado. La semana anterior estuvimos viendo cómo Jesús confrontó principalmente lo que tenía que ver con los líderes religiosos, lo que era la religiosidad externa y también apuntando mucho a la hipocresía de aquellos. Y hoy vamos a profundizar en la pregunta que ya les hice la semana pasada, es si el reino de Dios se ha acercado, cómo es que nosotros debemos vivir en este reino que se está acercando y cómo nosotros debemos reconocer esa autoridad del reino que se acercó. Por eso, y ya lo mencioné la semana pasada, la ética cristiana o la ética del reino no tienen que ver con una lista completa de normas a las cuales yo me tengo que someter, sino que radica principalmente en una vida que está orientada hacia Dios mismo y estando hacia Dios mismo, también a seguir la voluntad del Padre. Yo creo que recuerdan, la semana pasada lo leímos, Mateo 7 28 y 29 cuando Jesús enseñaba, el mundo se maravillaba porque él no enseñaba como el resto de los maestros, sino que con esta autoridad que radiaba de él. Por eso, una pregunta inicial que podemos plantearnos sería, ¿cuál es la diferencia entre portarse bien y vivir como discípulos de Jesús? Yo creo que hemos escuchado más de alguna oportunidad. ¿Y cómo se ha portado, hermano? ¿Será correcta la pregunta? ¿Cómo se ha portado? O si la pregunta debiera ser, ¿estamos viviendo nuestras vidas como discípulos de Jesús? Porque pueden parecer las preguntas como parecidas en apariencia, pero en realidad son bien distantes ambas cosas, vivir como discípulo a portarse bien. Veamos cuáles van a ser los objetivos de esta clase. Y partimos con comprender lo que es esta ética de la vida cristiana, la ética del reino. Vamos también a ver en profundidad lo que tiene que ver con las marcas de un verdadero discípulo y también aplicar lo que son las enseñanzas de Jesús a nuestra vida cristiana, la parte de aplicación.
Muy buena división, hermano Ricardo, una de característica moral y otra espiritual. Me gustó esa diferenciación, una de la cual se agrada al Señor y otra de la cual podríamos decir que no le interesa, pero con el resguardo de que la espiritual da a consecuencia la moral. Vamos a ver la diferencia, porque si buscamos primero la moral para obtener la espiritual, nos equivocamos. Siempre el camino es al revés. Buscamos la obediencia espiritual que se va a materializar en lo que es una vida práctica o moral, si pudiéramos decir también. Por eso la meta de esta clase me interesaría es poder ver lo principal de la relación con Cristo para poder alcanzar esta ética, no como algo externo que debemos buscar, sino que como una vida que debe ser transformada desde el corazón. Por eso es que incluso el Sermón del Monte vamos a estarlo repasando de nuevo, y es un llamado a este discipulado, pero que se caracteriza por el amor, se caracteriza también por lo que es el servicio y, algo importante, la perseverancia también. En ningún caso el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas apuntan a la perfección actual, sino que nos muestran cosas del futuro, pero que actualmente nosotros también podemos alcanzar, si puedo decir yo, de manera no perfecta, pero con atisbos de eternidad y de perfección. En Mateo 5:20 se advierte por parte de Jesucristo que la justicia del reino supera con creces lo que es la justicia de los fariseos, de los escribas, pudiéramos decir, la justicia terrenal. Y esto conecta un poco con lo que vimos la semana pasada, en la semana 10, porque en ningún caso Jesús vino a abolir o está rechazando lo que es la justicia, sino que él recalca el no transformar la justicia o reducirla a solamente apariencia y reconocimiento humano. De hecho, aprovechando también, esta semana van a estar viendo lo que es el foro, y les voy a compartir una cita bíblica que va a estar puesta ahí en la página. Y me gustaría una reflexión relacionada con la comprensión de esta clase, pero también hacer una reflexión bíblica porque es una pregunta pastoral principalmente. Así que esta semana cuando estén en el foro, les pido que lean el texto bíblico que les voy a dejar y puedan reflexionar en torno a ese pasaje de la Escritura y después, como en todos los foros, el poder hablar o opinar de la opinión. Sería escribir de la opinión, me gusta más, de uno de sus compañeros también. Vamos a una pregunta que quizá un poquito complicada. ¿Qué clase de vida produce el reino de Dios? Vamos a ver dos cosas diferentes. Quizás la parte que evidencia o que nosotros vemos y otra parte que también depende de nosotros es lo que corresponde a la responsabilidad humana. Porque entendemos que la ética cristiana no es prohibición social o comportarse socialmente aceptable. Sin embargo, lo que hace Jesucristo es plantear que la ética de nosotros los creyentes es mucho más profunda que la ética que se puede manifestar en lo que tiene que ver con la moral. Porque es una vida que se caracteriza porque está reconciliada con Dios. Y reconciliada con Dios da como fruto lo que tiene que ver con la humildad, misericordia, obediencia también y fidelidad. Por eso, aquellos ciudadanos del reino que se van añadiendo mediante la predicación del Evangelio, no tienen que vivir para buscar lo que es la aprobación humana, sino más bien para que el Padre que ve en lo secreto los esté viendo. Esto último es también una paradoja para nosotros, porque entendemos que Dios tiene, o que nosotros tenemos que hacer algo para agradar a Dios, pero el cristianismo enseña lo contrario, que nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué busca la ética del reino? Que nosotros nos sintamos cada vez más pobres espiritualmente, y eso lo vamos a desarrollar. ¿Qué prácticas creen ustedes religiosas nosotros podemos hacer y que pueden perder su sentido porque es solamente para ser vistos?
¿Se le ocurre quizá alguna práctica religiosa que nosotros podemos tener actualmente? Y que, si bien en apariencia puede ser buena, se descalifica completamente cuando es por ser visto. El dar o ayudar a otros, material o económicamente. Súper, súper. ¿Qué podríamos decir que alguien que ofrenda, que si es bueno o malo? Podemos decir al tiro que es bueno, pero si esa persona está ofrendando y lo publica en el grupo de WhatsApp de la iglesia, o si lo publica por Facebook, sabemos que pierden enseguida su sentido. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir que son apariencia de piedad, pero que puede estar podrida por dentro. Por eso es el cuidado de cuál es la motivación a la hora de nosotros hacer las cosas. ¿Se le ocurre otro ejemplo de algo que pudiera ser bonito, pero que cuando se hace para ser visto pierde completamente el sentido? Largas oraciones que no tienen sentido. Buena aplicación también. Buena aplicación. Eh, no sé si les conté en alguna oportunidad que a veces la oración pública es una herramienta peligrosa en el sentido de no hacerlo con una reverencia y un sometimiento también a lo que es la voluntad del Señor y querer buscar palabras para verse más elocuente. No voy a decirles la iglesia en la cual lo escuché, voy a reservar aquello, pero me cuentan, un hermano me contaba que alguna vez otro estaba orando y pidiendo al Señor y agradeciendo por las concupiscencias. Entonces él decía, gracias Señor por las concupiscencias. Y claro, la palabra suena bonita o suena rebuscada, pero sabemos que es algo completamente malo, pero el hermano agradecía por las concupiscencias. Entonces entendemos que incluso una oración pública, si es solamente para ser visto o para que se vea mi lenguaje, puede ser también algo malo. Hermano Alejandro. Sí, buenas noches, hermano. Mire, pensando en algo específico, no se me ocurre tan en sí, pero creo que cualquier actividad que uno pueda hacer en la iglesia que solo la publicita en redes sociales, por ejemplo, siempre se le critica a la gente que va a los gimnasios, como que va, se sacan la foto que está entrenando y luego se va para la casa. Entonces, a veces igual puede suceder eso en la iglesia. Por ejemplo, supongamos que nos organizamos para un día de limpieza del templo. Y voy y me saco las cosas con los productos, las comparto en mis redes sociales, en Instagram, pero en realidad no ayudé, no limpié, pero sí compartí en redes sociales que estoy haciendo algo de la iglesia, por ejemplo. Sí, realmente. Y algo tan bueno como eso se puede transformar en algo que Dios detesta debido a querer resaltar a quien no es digno de ser resaltado, sino que debe ser solamente Dios. Estaba revisando hace un rato en ilustraciones que en la vida he escuchado, hay una relacionada con la luna, que nosotros quizás somos más un satélite en relación de creyentes, porque así como la luna que no tiene un brillo propio, sino que refleja la luz del sol. Lo que hacemos nosotros cuando hacemos buenas obras no es que las obras buenas sean de nosotros, sino que reflejan la obra que Cristo hizo en nuestra vida. Así que nosotros somos más satélites que una luz con luz propia. Y me encanta esa ilustración porque incluso eh, preguntando a un hermano de acá en la iglesia que tiene que ver con astrofísica, me explicaba el proceso de cómo refleja en la luna, en la luz del sol, que no es como en todo aspecto perfecta, porque obviamente la luna no es plana, sino que tiene sus valles, digamos, sus cráteres. Por lo tanto, la luz que comparte es una luz que llega hasta la Tierra alguna, pero otras se comparten en la misma luna. Entonces, quizás es un poco parecido a lo que nosotros recibimos de parte del Señor, esa luz verdadera que alumbra a nosotros. Hay una luz que va a servir para que otros puedan ver claramente a Jesucristo, pero otra luz va a estar para nosotros directamente, o nosotros la vamos a necesitar para poder ser transformados por Cristo diariamente. Por eso me gustaba mucho la ilustración de la luna, porque sin lugar a duda nosotros no tenemos luz propia, sino que en cualquier cosa, la mayor que usted piense que ha hecho en este mundo por Dios, no es por mérito, sino que tiene que ver porque Dios nos utilizó como sus instrumentos. Mm. En las bienaventuranzas, y vamos ahí a Mateo 5, manifiesta la primera bienaventuranza esta idea de la pobreza espiritual.
Y es bueno partir aclarando lo que significa esta pobreza espiritual. Para nosotros la palabra obviamente no tiene un sentido negativo, sino que tiene que ver con este reconocimiento que nosotros tenemos que tener ante Dios. Esa es la pobreza espiritual. Es como decir, yo no soy apto ante el Señor, yo necesito al Señor para poder vivir una vida cristiana, para poder ser un buen esposo, para poder ser una buena esposa, un buen hijo. Pero esta pobreza espiritual da a entender a esto, que nosotros reconocemos nuestra necesidad constante de Jesucristo y más particularmente del Espíritu Santo. En el mismo sermón dice, bienaventurados los pobres de espíritu, estoy en el 5.2 de Mateo, porque de ellos es el reino de los cielos. También dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es algo espectacular esta frase, porque en un mundo injusto, recordar que de esa justicia, entre comillas, que nosotros queremos perfecta, un día seremos completamente saciados. También los misericordiosos son bienaventurados porque alcanzan misericordia, los de limpio corazón porque podremos ver a Dios, los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, y así otras bienaventuranzas que el Señor da para estos ciudadanos del reino. Siempre, una y otra vez, es la idea de recibir el reino con humildad y con la dependencia de Dios. Por eso, la clave del discípulo es este reconocimiento que tenemos que tener sobre que no somos autosuficientes, sino que somos pobres espiritualmente, por lo tanto necesitamos a Dios. Y es importante hacer esta lectura del Sermón del Monte y de la Bienaventuranza, porque si lo vemos solamente desde una parte externa, al final el del monte se puede volver en meramente legalismo y obviamente eso es muy lejano a lo que Jesucristo enseñó aquí en la tierra. Blomberg y Hendrickson y también Platt, algunos de los autores que les recomendé, me gusta cómo apuntan a algo, que la ética del reino nace de lo que es la gracia que nosotros recibimos y también de la dependencia que tenemos al rey y no el contraste, el orgullo moral. Estos tres autores como recalcan mucho esta idea en Mateo 5. Y les compartí un cuadro que también está extraído un poco de estos comentarios bíblicos y apuntan a esta idea. Por ejemplo, valores del reino, pobreza espiritual, y el contraste es el valor del mundo en la autosuficiencia. Otra cosa es la pobreza espiritual, perdón, la mansedumbre, reconocer, digamos, el control del Señor, y otra cosa es tener esta idea de dominio también. La misericordia versus lo que es la dureza del corazón y la pureza de corazón versus lo que es la apariencia externa. Cuando leemos este sermón del monte, podemos ver claramente cómo esto se hace latente, cómo estos contrastes son un cuadro un poco comparativo de lo que son los valores del reino versus los valores del mundo. Y cuando leía esto, me di cuenta que igualmente para nosotros puede ser muy fácil caer en esta idea de los valores del mundo sin darnos cuenta o traspasarle a las siguientes generaciones estos valores del mundo. Eh, Aquellos que tienen hijos, uno siempre como padre tiene la idea de darle aquello que no pudo recibir cuando era niño, ¿cierto? No quiero darle las cosas materiales que no recibí, la educación que no recibí. Y no digo que esto sea malo en sí, pero cuando es una prioridad, sí es malo, para ser directo. Cuando es una prioridad que nosotros queremos dársela a nuestros hijos, sí es malo. ¿Por qué? Porque lo más importante que le podemos heredar a nuestros hijos no tiene que ver con una buena educación, no tiene que ver con estos valores del mundo de la autosuficiencia también, sino que tiene que ver con esta dependencia que nosotros tenemos que tener con el Señor. Es un trabajo para los papás que tenemos hijos talentosos en diferentes áreas, el tratar de lidiar con su ego y con tantas cosas para que ellos tengan esta dependencia del Señor.
Por eso es tan bonito porque frente a las pruebas y cuando ellos se dan cuenta del obrar de Dios, también refuerza aún más su fe. Pero tenemos que tener cuidado en cuáles son los valores que nosotros estamos compartiendo. Valores del reino o los valores que el mundo ve como buenos. Estamos llamados a ser, esto lo hemos escuchado hartas veces, la sal y la luz del mundo. En Mateo 5:13 está esta ilustración de la sal de la tierra, la luz del mundo y también Cristo dando a entender el contenido verdadero o el corazón de estas normas. Porque además de comportarse como un ciudadano del reino, Cristo no nos llama a una espiritualidad en burbuja o escondida o indiferente también al mundo, sino que tiene que ser una vida transformada que produce un efecto visible en el mundo. No es la búsqueda o no es el objetivo que otras personas nos puedan ver, sino que debido a la transformación que hace Cristo es que esto en algunos casos se puede manifestar, otras personas también lo pueden ver. Por eso la visibilidad cristiana no busca un protagonismo personal, sino que otros puedan llegar a glorificar a Dios. La idea de, ¿y él por qué es diferente? ¿Por qué hace esto? No porque en nosotros seamos diferentes, sino que porque Cristo es diferente. Mateo 5:16, me gusta la unión que hace Cristo. Miren, en el versículo 16 de las bienaventuranzas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿De qué manera? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el temor o la equivocación que puede haber? Que alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras obras y nos glorifiquen a nosotros. Esa sería la equivocación. Cuando nuestras buenas obras llevan a que la gente quiera exaltarnos a nosotros, es la equivocación. Lo que debemos hacer es llevarlos a que ellos glorifiquen perfectamente al que es digno, al único que es digno, además digo, de ser glorificado. El discípulo debe vivir entonces públicamente su fe, no para exaltarse, sino que para que otros puedan llegar a glorificar al Señor. Ejemplos concretos, quizás una iglesia siempre tiene que cuestionarse cómo poder ser sal y luz sin caer en solamente la apariencia. Por eso el testimonio de una iglesia es fundamental también incluso en el cumplimiento de la gran comisión. No es algo diferente el discipulado dentro de la iglesia que lo que yo predico en las calles. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de que en la iglesia hay gente hipócrita o pastores que solamente quieren sacar provecho de los feligreses? Y yo siempre digo esto, lamentablemente de alguna manera eso está bien ganado porque personas sí se han comportado de esa manera, pero sabemos que Cristo de sus discípulos y de ciudadanos no busca la apariencia externa, sino que busca el corazón. Por eso Jesús llama a tener este cumplimiento de la ley, pero de manera correcta. ¿Cómo es este cumplimiento de la ley? Miren esta figura un poco. Tiene que ver quizás con los círculos desde donde procede primero o de dónde tiene que emanar lo que es el cumplir la ley. Primero el círculo más pequeño involucra lo que es la justicia del reino y la transformación del corazón, algo que solamente puede hacer Dios precisamente. Después podemos decir que un círculo secundario tiene que ver con la motivación de las cosas que yo hago y eso es la raíz interna. En esa misma raíz interior podemos ver cosas malas como ira, deseo desordenado, mentira, pero también en esta raíz interior podemos tener motivaciones adecuadas como la misericordia, el amor y otros también. Y a su vez, estos dos círculos me van a llevar al último, al que se ve, que es mi conducta externa, que no solamente por mi comportamiento, sino que también por mis palabras. En Mateo 5:17 al 20 incluso nuestros deseos de ira, nuestros deseos de venganza en ocasiones o cuando mentimos, solamente nos deben llevar a la dependencia y a esta pobreza espiritual que tenemos que reconocer delante de Dios. Hoy día escuché algo que creo que no había meditado jamás. Tiene relación
con la gente que se aíra fácilmente. No sé si usted es enojón, pero hay algunos que tenemos un carácter quizá un poquito más afable y que cueste identificarnos cuando nos enojamos. Pero hoy día descubrí que no necesariamente un carácter afable implica que uno no sea bueno para enojarse, porque el enojo parte de algo interno principalmente o una molestia mal fundada que afecta a mi ego o afecta a algo que a mí me interesa. Por eso incluso quizá es más fácil ver a las personas que tienen ataques de ira y que uno ve que tiran cosas o que levantan la voz. Es más fácil identificarlo, pero otros que están con una ira interna solamente deben recordar esta dependencia que el Señor nos debe llevar al darnos cuenta que no somos suficientes, le necesitamos, somos pobres espiritualmente y una y otra vez tenemos que estarlo recordando. Cuando Jesús enseña con esta autoridad, obviamente Él no destruye la ley, sino que la revela principalmente en su cumplimiento y en la profundidad que esta ley que enseña debe ser aplicada principalmente por los ciudadanos del reino. Por eso su antítesis, se puede decir, no rebajan lo que es la obediencia, sino que la van a llevar al corazón directamente. En el 17 hasta el 20, ahí de Mateo, lo recuerda él cuando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino que para cumplir. Por eso, todas las cosas que emanan de nuestro ser, lo interior hablo como odio, venganza, mentira, no es algo secundario. Y él, nuestro Señor, lo recalca una y otra vez cuando hace difícil la ley, cuando nos dice que adúltero no es solamente aquel que comete el acto físico en sí, sino que incluso aquel que ya está planeándolo en su mente. En realidad lo que está haciendo él no es querer hacernos la vida imposible para darnos cuenta que nunca lo podremos lograr, sino que para que nosotros revelemos nuestra condición de pobreza espiritual, para ver esta necesidad que tenemos y no de algo externo, sino que algo que tiene que partir del corazón y que obviamente involucra también la mente, mis emociones, mi intelecto también. Hagamos un ejercicio. Mateo 5. Y aquí le voy a pedir ayuda a alguien para que pueda leer los versículos eh, 21 hasta el 48, para ver esta manera que Jesús apunta al corazón y no a la actitud externa. ¿Alguien tiene por ahí? Mateo 5 21 hasta, por favor, hasta el 48. Ya, hasta el 48. Los leo todos entonces. Ya. Dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, oído, además habéis oído que fue dicho a los antiguos,
no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto así los gentiles? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas gracias, hermano Esteban. Debo reconocer que cada cierto tiempo tengo que venir para acá para enfocarme correctamente. Eh, una y otra vez el Señor les dice, no es la actitud externa, sino que el corazón. Parte hablando del cumplimiento de la ley y después de eso empieza la ira. No es lo externo, sino que es la intención del corazón la que es la terrible. No es matar, sino que ya odiar es un pecado frente a Dios. En el adulterio no se trata solo de la consumación, sino que tiene que ver con mi mente, con lo que estoy pensando y deseando también. En el caso del divorcio, no tiene que ver con conmigo, porque es una relación o es una figura de Cristo y la iglesia. Por lo tanto, es la importancia de mantener el matrimonio por este cuadro que se repite. Después con los juramentos, algo importante también, de tener cuidado de que no nos pertenecemos y que no podemos ni siquiera orar o jurar, perdón, por nosotros mismos porque no nos pertenecemos. En cuanto hacia el amor hacia los enemigos, es completamente revolucionario decir, ora por tus enemigos. No, no es algo que nazca naturalmente de nosotros y es súper disruptor el entender de que incluso la persona quizás que ha podido hacer algo malo, tengo que orar por esa persona. Yo creo que podemos aquí decir ejemplos que hemos visto. Yo recuerdo muy presente la actitud de un asistente de entrenador de la NBA, no recuerdo el nombre en este momento, pero él perdió a su esposa en un accidente automovilístico porque una persona ebria chocó a su esposa y ella falleció. Y en el momento de estar en el funeral de su esposa, él daba a entender este perdón que había hecho con el hombre que había acabado con la vida de su esposa. Eso solamente lo puede lograr el Señor. Después de una entrevista posterior se hablaba del hombre que lo había hecho pidiendo perdón y un poco, no sé si la traducción estaba mal, porque la vi como con subtítulos, pero me daba a entender la idea de cómo es que puede hacer esto y cómo puedo hacer yo para perdonarme. Entonces, quizá incluso si el Señor utiliza una situación tan difícil como esa para que otro ciudadano del reino se añada, qué bueno es el Señor. Continuamos. No solamente este sermón nos lleva a estar meditando constantemente en lo que es la motivación por la cual hacemos las cosas, sino que también esta idea de cumplir en profundidad lo que el Señor nos está demandando. Este amor al enemigo también y cómo este amor incluso a los enemigos da a entender que uno debe actuar con una
reciprocidad, entendiendo que a pesar de nosotros ser enemigos completamente de Dios, Él demostró su amor. Quizá esa es la clave de todo este asunto. ¿Cómo es que yo debo perdonar a los que me ofenden? Y es porque reconozco que yo que ofendí completamente a Dios, fui perdonado también por Él. Frente a eso, no tenemos nada más que perdonar a quienes nos ofenden, obviamente, aunque cuesta, pero debemos hacerlo, porque se centra, no nos lleva a la ofensa que nos hicieron, sino que se centra en Dios. Es el objetivo como para poder perdonar, porque todas las cosas provienen de Dios y son para Dios. Por lo tanto, cuando renuncio a mi orgullo, a mi ego y me comporto como Jesucristo lo hizo a favor nuestro, realmente estoy reflejando cómo un ciudadano del reino debe comportarse en este reino que se acercó. Eh, ¿Cómo se ve el amor al enemigo? Es principalmente no justificando el pecado, pero abandonando incluso mis derechos de alguna manera para privilegiar el comportarme e imitar el cómo Cristo se comportó conmigo. Otras cosas que quizás tienen características más externas, pero que nosotros debemos hacerla con una intención correcta del corazón, son la limosna, la oración y también el ayuno. Porque nuevamente aquí Jesús está corrigiendo esta idea de los fariseos de sus grandes oraciones públicas o cuando estaban ayunando estar completamente demacrado para que el mundo supiera que estaban ayunando y buscando el aplauso de alguna manera, sino que debemos vivir con estas cosas delante de Dios, pero no arriba de un escenario, sino que en la intimidad de mi hogar y en la intimidad de mi corazón para estar directamente con Dios. En Mateo 6:6 aparece esto de incluso la oración, ¿se acuerdan lo que conversamos al principio? Por eso dice mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Estas enseñanzas iban principalmente enfocadas porque los ciudadanos de la época, y debido también a la mala enseñanza que venía de parte de los fariseos y otros doctores de la ley, habían pervertido de alguna manera el objetivo de hacer estas prácticas piadosas por algo externo. Por eso lo que hace Jesucristo es venir a ponerlas en el lugar que les corresponde principalmente. Y esto se conecta también con la clase pasada que tiene que ver con la hipocresía de parte de los líderes religiosos. ¿Cuáles entonces tienen que ser las prioridades? Principalmente apuntar a la motivación y al reconocimiento de lo pobre que soy para poder llegar a realizar las diferentes cosas. El ejemplo de la oración modelo es algo también que da a entender este reconocimiento de nuestra pobreza espiritual, porque estar orando a Dios constantemente es un recordatorio de, en primer lugar, ponerme a cuentas con Él, producto de mi pecado, pero también esta dependencia que tengo que tener en cada área de mi vida. Eh, Esta oración enseñada por Jesús resume un poco lo que es la orientación que él quería dar para sus discípulos. Dios como Padre, su nombre santificado, su reino esperado, estoy parafraseando un poco, su voluntad obedecida también, su dependencia diaria, el perdón, recordarlo, el perdón recibido y otorgado, y protección frente a las tentaciones que se van a presentar. No es solamente una fórmula litúrgica, sino que es una escuela de alinearse con lo que son los deseos ordenados por Dios. Por eso, orar correctamente implica someter lo que es mi propia vida a la voluntad del Padre. Otras cosas que presenta este discurso y recordar tiene que ver con tesoros en el cielo, tesoros también en la tierra, el contraste, la ansiedad y la búsqueda constante que nosotros tenemos que tener acerca del reino. Lo que son las miradas, incluso nuestras preocupaciones, también tienen que estar orientadas a examinar el por qué estamos tan ansiosos o por qué estamos tan temerosos de ciertas circunstancias. Analizar la motivación, incluso un ejercicio que nos permitirá
el poder luchar también con la ansiedad y contra los problemas que también nosotros experimentamos en esta tierra. Buscar primero el reino de Dios, en el fondo significa ordenar las prioridades desde la óptica de Dios y no desde lo que es el temor, ni tampoco la acumulación de problemas que nosotros vamos a experimentar. Buscar entonces primero el reino de Dios, Mateo 6:33, es la clave de este pasaje. Dice, porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuevamente, poniendo de manifiesto el objetivo por el cual, o las motivaciones por las cuales yo tengo que comportarme en mi vida cristiana. Y un examen que siempre tenemos que haciendo, perdón, cuáles son mis tesoros actuales, dónde tengo puesta mi mirada y también ver cuáles son mis prioridades actuales. Otra cosa de un ciudadano del reino y de esta ética tiene que ver con el juzgar a otros. Y este juzgar es tener cuidado a estar con la viga gigante en el ojo, lo sabemos, ¿cierto? Y viendo el pecado de las demás personas, pero no el propio. Mateo 7 no elimina de ninguna manera lo que es el discernimiento, el entendimiento que uno tiene, pero condena sí lo que es el juicio hipócrita, es condenar aquello que incluso nosotros estamos practicando. Por eso lo que hace Jesús es examinarse o llama a que nosotros nos examinemos y a pedir al Padre que nos permita practicar esta regla de oro y discernir sobre los frutos del Espíritu y edificar sobre la roca. Por eso no basta solamente con oír lo que son las palabras de Jesús, sino que hay que hacerlas. Por eso en el 7:24, donde está eh, la parábola de los dos cimientos, se destaca que, o se contrasta que el prudente que oye y versus el insensato que hace, pero que no evidencia una correcta edificación debido a que el prudente que oye y hace es beneficiado, pero el insensato que no hace ninguna modificación al final recibe la ruina completa. Por eso la obediencia es algo de carácter práctico y no solamente o meramente teórico. Eh, Pregunta pastoral, aquí para que lo piense nomás, pero ¿qué significa entonces construir sobre la roca en la vida ministerial? Y es algo que no se mueve y un fundamento por el cual nosotros también tenemos que hacer nuestra vida. Voy a avanzar rapidito para llegar a lo último. Voy a saltarme lo siguiente porque el costo del discipulado lo vimos un poco en la vida de los discípulos, pero me gustaría avanzar en esto otro acerca de el servicio, el discipulado y el amor, en lo que es Juan 13:15 también. El, Juan muestra que el discipulado parte desde el amor y también lo que es la permanencia. Se muestra el ejemplo de cómo Jesús lava los pies de sus discípulos y le da este mandamiento nuevo, amarse unos a otros como Él los ha amado. Y en Juan 15, la imagen de la vid enseña que el fruto del discipulado depende de que nosotros permanezcamos en Cristo. Por eso no hay ética del reino si estamos separados de lo que es la comunión con el Señor. Ambas cosas van de la mano, perdón, para poder comportarnos como ciudadanos del reino. Ahí en la imagen, estas dimensiones, cómo se unen en cuanto al servicio, pero también en la permanencia como una clave para un ciudadano del reino. Veamos un pequeño resumen como una síntesis teológica. El discípulo entonces, el ciudadano del reino, vive bajo esta autoridad del rey, esa es nuestra identidad, somos discípulos de Jesucristo, debe manifestar una vida de obediencia, de amor y servicio, pero que parte de el corazón y no de situaciones externas, y también debe conectar con lo que es la misión de la iglesia de hacer discípulos porque reflejamos la luz de Jesucristo en nuestras vidas, no buscando ser visto por los demás, sino que los demás a través de nosotros puedan llegar
a aquel que nos transformó. Por eso la ética del reino une todas estas cosas que es identidad, obediencia, amor también, servicio y agrego también por ahí lo que es la perseverancia. Lo que hace Jesús es formar discípulos que vivan la justicia no de una manera liviana, sino que profunda y que dependen constantemente del Padre, que aman a los enemigos, que buscan primero el reino de Dios, que obedecen sus palabras y que toman su cruz y le siguen. Situaciones difíciles que nosotros vemos, pero que deben manifestarse de esta manera como ciudadanos del reino. Reconozco aquí que cuando leo todas estas situaciones, es inevitable sentirse que estamos siempre al debe, eh, que tenemos que tener esta pobreza espiritual reflejada en nuestra vida, porque sin duda para poder llevar una vida cristiana, voy a llamarle exitosa, para llevar una vida cristiana exitosa, la clave tiene que ver con esta dependencia y este reconocimiento que nosotros tenemos con Dios y que le necesitamos en cada área de nuestra vida. Incluso cuando pensamos que quizás los ministerios que estamos realizando en la iglesia están bien, incluso cuando vemos éxito en ciertas cosas que nosotros podemos hacer, volver nuevamente a que Él es nuestra identidad, someternos y seguir su misión debe ser una prioridad para nosotros. Termino con esto. ¿Qué aspecto de mi vida necesita ser más claramente gobernada por el reino de Cristo? Esto no debe ser una exigencia lejana para nosotros, sino que debe ser el camino correcto que nosotros los discípulos debemos seguir. No en apariencia, sino que una vida que transformada por el Padre está centrada en Dios y vive en amor, servicio y también obediencia, pero principalmente en esta dependencia que tenemos que tener de nuestro Salvador. Que les vaya bien con el foro esta semana. Lean los textos que les dejé ahí en la página para reflexionar en torno a esta ética del reino y cómo respondan con base bíblica, interacción también respetuosa, obviamente, y una aplicación concreta que ustedes pueden ver en los textos que les compartí. Eso en cuanto a esta semana 11. La próxima semana vamos a avanzar en lo que es la muerte de nuestro Salvador. Esa semana vamos a estarla estudiando, profundizando también un poco en ese hecho que transformó nuestra vida y que marca el mundo también. Y les animo a poder estar cumpliendo con las tareas, con la lectura también. Y ánimo, ya va quedando poquito para concluir este curso. Gracias por su esfuerzo también. Entiendo que veo caritas cansadas a las 8 de la noche. Yo sé que durante el día hay muchas cosas que hacer, pero que el Señor se glorifique también en este esfuerzo que están pudiendo realizar. Bien, eh, perdón, ya estoy medio mal, así que no les voy a dar mucho espacio para preguntas porque estoy medio colapsado ya. Pero, ¿queda alguna duda antes de finalizar esta clase? Ya. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen descanso en esta noche. Y cualquier cosa, vamos a estar atentos al grupo de WhatsApp para responder cualquier duda que pueda ir surgiendo. Que el Señor les bendiga y ya nos estamos viendo en 2 semanas más en nuestra videollamada. Que estén bien. Bendiciones.